Y lo vamos a charlar con Juan Pucineri, que es el secretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Secretario, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos al equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por este tiempo. 20% dice el informe del INDEC, un número que, bueno, era previsible teniendo en cuenta que ese es el trimestre donde comienza la pandemia, pero un número que a la vez prende algunas alertas, ¿no? Sí, el número es muy malo, está, digamos, fuertemente influenciado por este trimestre, digamos que fue el trimestre en el cual las restricciones operaron con mayor severidad, las restricciones sanitarias, que son los meses de abril, mayo y junio. Seguramente en el trimestre posterior, que va a coincidir ya con algunas liberaciones. Yo recuerdo que en agosto en la provincia de Santa Fe llegamos prácticamente con el 85% de la actividad económica en funcionamiento. Ahí, digamos, probablemente veamos circunstancialmente una mejora, digamos, pero en un marco realmente complicado, digamos. Nosotros lo veníamos monitoreando a ello, explicábamos ya, digamos, hace unos 2 meses atrás que teníamos una caída de 40.000 empleos en la provincia de Santa Fe, que eso lo veníamos siguiendo con los datos propios del ministerio, que teníamos además una gran cantidad de empresas que habían tenido que recurrir al ATP, hablábamos de 200.000 trabajadores. Prácticamente era esperable que los datos fueran malos, digamos. Entonces, ahí, digamos, a una economía maltrecha que ya venía de la anterior gestión de gobierno, se le sumó la pandemia, y dentro de la pandemia las restricciones que operaron fuertemente en estos 3 meses, que fue lo que determinó esta caída, digamos, que es muy, muy importante, digamos, y es una caída que tuvo un gran impacto en el Gran Santa Fe, incluso mayor que el impacto en lo que es la zona de Rosario, pero son números que alarman, digamos, que preocupan, digamos, pero también son números que de alguna manera resultaban esperables en función de los acontecimientos y de la situación descrita, ¿no? Fue la reunión de la mesa de la emergencia esta semana con dirigentes de la economía y dirigentes sociales de la provincia de Santa Fe, de los distintos sectores. ¿Cómo fue esa reunión en el marco de esta pandemia y donde suponemos que cada uno llevó sus reclamos y la situación de su sector, ¿no? Bueno, efectivamente cada uno llevó la situación de su sector, y además de eso existe un monitoreo permanente por parte del gobierno en los distintos sectores. También hay que señalar que hay, digamos, hay un fondo común de entendimiento que tiene que ver con que las medidas sanitarias disponibles son las únicas que se conocen, no solo en Santa Fe, sino también en la Argentina y en el mundo, digamos. Hoy podemos repasar internacionalmente cómo en Inglaterra, por ejemplo, que está volviendo a subir los casos, están instrumentando nuevas restricciones, lo mismo sucede en España. Es decir, sobre la base de una situación económica preocupante, también hay que decir que todas las entidades entienden que las medidas disponibles son estas, digamos, la de tratar de evitar en el marco de lo que se pueda las situaciones de contacto, respetar el distanciamiento, la higiene. Bueno, este es un poco el trabajo con el cual hoy se avanza en determinados consensos, digamos. Entonces, combinando la necesidad de medidas sanitarias con la necesidad de actividad, porque ya son muchos meses los que llevamos de pandemia y todavía nos queda, a ver, teniendo en cuenta lo que falta para que exista una vacuna, todavía nos quedan meses por delante, digamos, se van tratando de introducir variantes que en un marco complicado permitan tener una mayor actividad, digamos. De hecho, el gobierno instrumentó
anoche una serie de flexibilizaciones nuevas que tienen que ver básicamente con el comercio, con la gastronomía, con la construcción y con algunas otras actividades que son generadoras no solamente de esparcimiento social o de actividad física, sino también generadoras de empleo como los gimnasios. Entonces, en ese marco es donde hoy tenemos que convivir, digamos, en un marco en el cual las normas sanitarias se superponen con la necesidad de flexibilizaciones, privilegiando en ello la actividad económica, digamos. Todo este tiempo las autoridades sanitarias señalaron que uno de los focos de mayor contagio son las reuniones sociales. Entonces, en función de eso, lo que se trata de hacer es, donde se pueda instrumentar una flexibilización, es instrumentarla en la actividad económica para que, digamos, estos números de los que hablábamos al principio y que son realmente muy malos, puedan de alguna manera revertirse, digamos, porque no hay asistencia económica estatal, sea por el mecanismo que sea por subsidios directos, sea por tasas para créditos promocionadas, sea por diferimientos impositivos o sea por congelamiento de las tarifas de servicios que reemplace la actividad, digamos. Cada uno de los sectores económicos con los cuales nos estamos reuniendo, esta mañana estuvimos con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA, lo que demandan es básicamente actividad, poder funcionar y poder funcionar en un nivel más elevado incluso del que hoy existe. Entonces, entre las necesidades sanitarias y las necesidades económicas hay un camino que pretendemos recorrer y que lo tenemos que ir aprendiendo, digamos, no solamente como instituciones, como sociedad, como gobierno, sino también como individuos. Cada uno de nosotros cumple un rol fundamental en esto. Secretario, le consulta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, Juan Manuel. Te quería consultar sobre lo anterior. En realidad venimos hablando del mismo tema, pero sobre la estadística concreta que se difundió en las últimas horas. Te quería consultar sobre el conglomerado de Santa Fe, si es que tenés el dato a mano, porque habitualmente creo que no surge en la encuesta permanente de hogares el dato si la persona que contesta está empleada en la formalidad o en la informalidad. Este dato duro siempre lo aporta el ANSES cada vez que hay una baja para incorporarlo al subsidio justamente por desempleo. ¿Tenés el dato, Juan Manuel, de qué porcentaje de las personas que han perdido el trabajo en el Gran Santa Fe están vinculados a la formalidad y cuántos a la informalidad? Ese dato no está desagregado, pero uno puede, en función de un poco la experiencia y lo que son los comportamientos en época de crisis, decirte que mayoritariamente corresponden a sectores informales. Aquí en Santa Fe tiene un impacto muy grande en el dato de ese trimestre, 3 rubros que estuvieron inhabilitados para trabajar y que son demandadores de empleo intensivos, como son la gastronomía, la construcción y el comercio. Esos 3 sectores demandan muchos trabajadores en general y a su vez son sectores en los cuales existe un grado importante de informalidad. Entonces, en los sectores informales es justamente donde no operan las medidas que dispuso el gobierno nacional, que tienen que ver con la imposibilidad de despidos, por ejemplo. Esas normas laborales tienen un impacto directo y tienen una incidencia directa en la industria, en las grandes empresas, allí donde la formalidad es prácticamente del 100%. Entonces, esa norma sumada a la contracara, que es la existente, determina que en esos sectores no exista una caída del empleo tan significativa como en estos otros en los cuales la informalidad es muy grande. Y eso también explica, Héctor, por qué la diferencia entre Santa Fe y Rosario.
porque en Rosario, digamos, tiene mucha más incidencia el sector industrial y en Santa Fe tiene una menor incidencia el sector industrial en lo que es el empleo. Entonces, allí está un poco la explicación de la diferencia entre Santa Fe y Rosario, y también, adelanto yo, si bien los datos van a empezar a surgir a partir de ahora, que la mayoría del empleo que se destruyó es un empleo, es el empleo informal o es el empleo de poca calidad en el sentido de contar con todos los beneficios de la seguridad social. Ahora también, Juan Manuel, tiene esta pregunta que te hacía con una respuesta que diste bastante completa, tiene como un lado B. Y los que perdieron el laburo en la formalidad, ¿cómo se explica, salvo que hayan sido despidos con causa importantísima? Porque si no, no podrían explicarse, porque rige el DNU, que están suspendidos justamente los despidos sin justa causa. Esto también es monitoreado por tu secretaría, porque estaríamos frente tal vez a una violación del DNU del presidente. Sí, entiendo y la respuesta tiene una explicación. La explicación es que el DNU, digamos, que impide los despidos, no opera frente al cierre del establecimiento. Es decir, si uno cierra el establecimiento y cesa la actividad, y en Santa Fe lo vimos con comercios y con locales gastronómicos que han cerrado definitivamente, allí no opera la prohibición. Y tampoco opera la prohibición en aquellos casos de desvinculación. Y entre las dos partes convienen extinguir la relación laboral. Allí tampoco rige la prohibición de despido. Y esto ha sucedido, digamos, tanto los cierres de establecimientos como las desvinculaciones concertadas también han sucedido. Pero de todos modos el impacto más importante está en el sector informal de la economía. Y un dato más que trae el estudio del INDEC o las estadísticas que ha proporcionado el INDEC y que se relaciona directamente con los meses de la restricción, digamos, con que ese factor de la restricción económica por medida sanitaria ha influido fuertemente, es el hecho de que ha habido una menor cantidad de gente que salió a buscar empleo. Es decir, que no existía ninguna expectativa durante esos 3 meses de salir y conseguir un empleo. Eso está indicando, digamos, ese dato, digamos, el de menor cantidad de gente que salió a buscar empleo, es que las normas sanitarias en esta medición han tenido una influencia muy importante. La última se la hace mi compañera Paula Neto. Secretario, ¿qué tal? Buenas tardes, buen viernes. Quería preguntarle si tiene el dato acerca de cómo ha impactado este aumento del desempleo fundamentalmente en las mujeres, si tiene este dato discriminado a propósito de la pregunta que recién también hacía Héctor, y si tienen ya pensado cómo instrumentar o qué estrategias implementar de cara a la nueva normalidad luego de que transcurra toda esta situación de cuarentena, teniendo en cuenta que las mujeres son las que en muchísimas, en innumerables oportunidades y la realidad así lo muestra también y lo refleja con los datos, están alcanzadas mucho más que los hombres en relación a lo que es el trabajo informal. Bueno, en realidad no tengo el desagregado, Paula, de varones o mujeres que han perdido el empleo. Lo que sí está claro es que la mujer tiene condiciones laborales en cuanto a lo salarial e inclusive en todo lo que tiene que ver con los puestos jerárquicos dentro de las empresas muy, muy inferior a la del hombre, digamos. Eso es un dato real y comprobado, digamos. Allí, digamos, probablemente si uno estuviera en condiciones de hacer una traspolación, podría decir que tuvo un impacto importante en las mujeres, pero no tengo desagregado, digamos, estadísticamente como para dar una respuesta el dato referido a mujeres y varones, digamos. Ese dato no lo tengo, sino lo que está así disponible es el dato general respecto de menores salarios que perciben las mujeres y menores jerarquía en puestos dentro de las empresas. Juan, gracias por su tiempo, muy amable.
No, gracias a ustedes por la comunicación y a disposición para cuando lo requieran.